Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy aquí con el licenciado Ángel Crovetto. Nos acompaña desde Perú y el día de hoy, bueno, nos trae una plática muy, muy interesante titulada ChatGPT y Educación Superior. El amigo Ángel Crovetto, él es sociólogo, tiene una maestría en educación, una especialidad en educación superior y también en gestión de instituciones educativas. Él es consultor empresarial, facilitador en el Centro de Formación de Turismo, director de la revista Futuro Hoy y del programa Transformación Digital de la Educación. Estimado Crovetto, te agradezco muchísimo tu aporte, disposición y que nos traigas el día de hoy esta interesante plática. Te cedo el micrófono. Listo, muchas gracias, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla y nos metemos al tema que queremos desarrollar. Acá lo tengo. Listo. A ver, confírmame, Ángel, que se esté transmitiendo bien la Sí, imagen. sí, bastante bien. Correcto, muy bien. ChatGPT y educación superior. Todo un reto en la actualidad, todo un reto. En primer lugar, agradezco a la Asociación Iberoamericana de Sociología por la invitación. Es un buen espacio para que quede en las redes y puedan ustedes conocer un poquito más del tema y aquellos que están conociendo asuman con mayor profundidad la discusión sobre la irrupción que tiene el ChatGPT en la educación superior y en el sistema educativo en general, ¿no? Mi nombre es Ángel Crovetto, soy director de proyectos también de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Cualquier contacto, ahí tienen mi correo electrónico con el cual ustedes puedan coordinar y conversar conmigo en otro momento. Bien, comencemos entonces. Eh, Como dijo Ángel, tengo estudios en educación, tengo algún tiempo trabajando en educación, he trabajado también en temas de empresa y de formación y capacitación. Trabajo temas de ética, de tecnología, de diseño de cursos virtuales. Y actualmente, dentro de mi programa de TD, Transformación Digital de la Educación, también conduzco dos eventos, ¿no? El de Conversando el Futuro y Mundos Literarios. Justo el tema de ChatGPT lo tratamos en el segmento de Conversando el Futuro, ¿no? Que está grabado y en redes ahí pueden ustedes encontrarlo. Como Conversando el Futuro, Transformación Digital de la Educación. Hemos tocado también el tema con mi compañera, Marcela Gómez, ¿no? Que nos colabora y que es mi partner en este proyecto. Um, También la revista Futuro Hoy, esto es un cherry anterior de explicar el tema, estamos haciendo una convocatoria abierta para la revista Futuro Hoy sobre el tema ChatGPT, oportunidades y desafíos en la educación y el trabajo. Oportunidades y desafíos en la educación y el trabajo. Tenemos el permiso de Eliezer Yudkowsky, que es un experto en el tema, que nos ha permitido traducir uno de sus artículos y publicarlos también en la revista, así que esperamos sus artículos, está ahí la invitación para que ustedes puedan chequearlo en el ojs.ssh.org.p y puedan mandar sus artículos ahí, ¿no? Esperamos las condiciones de cómo se maneja, qué tipo de artículos están ahí puestas en la página web, así que los invitamos a que puedan publicar con nosotros de manera gratuita, la convocatoria es gratuita y es una difusión, una contribución en la divulgación científica. Muy bien, estos son los cherries. Ahora sí, la agenda que vamos a charlar y conversar sobre este tema. Primero, una revisión general del ChatGPT. ¿Qué es esto que trata, no? No estoy descubriendo la pólvora acá, pero vamos a tocar un poco algunos ejemplos del uso también del ChatGPT. Una mirada rápida de la educación superior. Y dentro de ello voy a hacer un énfasis en la parte de integridad académica, que es un concepto que se trabaja en la educación superior. Es una mirada rápida desde mi perspectiva, ¿no? Como sociólogo, como persona que ha estado vinculado en la educación superior, que está vinculada a la educación superior. Luego vamos a ver la perspectiva de la enseñanza asistida por inteligencia artificial. ¿Qué cuellos de botella, qué oportunidades de mejora, qué riesgos, qué cosa hay que fijarnos, qué posibles problemas se están dando, si podrían darse? Ese es un poco el enfoque que quiero plantearles. La otra mirada, el aprendizaje asistido por IA. ¿Okay? No pongo acá docente asistido por IA porque la enseñanza o el aprendizaje en la realidad actual pues es un binomio que a veces tenemos un alumno que se convierte en líder de un equipo y comienza a enseñar a su equipo, ¿no? Entonces, por eso hablo de la estrategia de la enseñanza asistida por IA y aprendizaje asistido por IA. Y luego algunas conclusiones.
Una evolución de aprendizaje de todo lo que vamos a ir descubriendo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a chequear esto. A ver. Vamos a hacer la revisión del chat GPT. Vamos a hacer la revisión del chat GPT. Primero hay que considerar que hay dos tipos de, bueno, hay muchas maneras de clasificar la inteligencia artificial. Hay muchos estudios y de clasificación. Pero las más comunes son estas dos: inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil. Hay otras clasificaciones que tienen unos términos, pero en general estas son las más difundidas. La inteligencia artificial débil, aunque uno no lo pueda creer así, es justo la que tiene y la que sustenta el chat GPT. Entonces, a este nivel es que está ChatGPT, inteligencia artificial débil, que es la que tenemos en los smartphones. Es la que tienes en WhatsApp. Cuando tú vas escribiendo, por ejemplo, y te da un predictor de texto, ¿no? Entonces, cuando tú vas escribiendo, el bot entiende que vas escribiendo y añade palabras para poder construir la oración. Y se supone que te ahorra el escrito y puedas escribir más rápido, ¿no? El bot que te ayuda a seleccionar películas en Netflix, por ejemplo, ¿no? A ese nivel de está. Sin embargo, ChatGPT lo que hace es sumar varias de estas tecnologías y meterle esteroides, ¿de acuerdo? Meterle ahí esteroides, ya, potencializarla. La versión usuaria o la versión pública es la de 3.5, ¿ok? Estamos en la tercera versión. La cuarta es la que me parece si va a ser lanzada, pero en pago, que combina, que es multimodal. Pero un poquito más adelante voy a explicar eso. La inteligencia artificial fuerte, esa sí tiene que ver todavía con ciencia ficción. Por eso puse la película de Ex Machine del 2014. ¿Okay? Todavía es ciencia ficción. La diferencia es sencilla, para no complicarla. La débil tiene que ver porque funciona en relación directa a la programación que genera el humano, la máquina. Digamos, la inteligencia artificial fuerte tiene la versatilidad de moverse según sus intereses y aprendizajes que la misma inteligencia va descubriendo. ¿De acuerdo? Hay cierto grado de toma de decisiones. Por eso todavía está en el terreno de la ciencia ficción. Sin embargo, me atrevería a decir que por ahora todavía no llega. Por ahora. Es una fuerza que ya veremos en el futuro cómo va evolucionando. ¿De acuerdo? Por ahora estamos en una inteligencia artificial débil. ¿Okay? Programada por la máquina, por el ser humano. El día que tú le digas a una inteligencia artificial, apágate, y la máquina te responda, no quiero, ahí sí ya hemos cambiado de nivel completamente. ¿De acuerdo? Imagínate que te da no quiero, no la máquina. Pero bueno, vayamos a hacer una revisión del chat GPT. Hay un documento publicado solo el mes pasado, nada más, en principios de mayo, finales de abril, me parece, creo que no finales de abril, de UNESCO. Se llama ChatGPT Inteligencia Artificial en la Educación Superior de este año. Y se le pregunta al mismo ChatGPT cómo se define a sí mismo. Y ella, bueno, eso se define como así. ChatGPT es un gran modelo lingüístico desarrollado por la empresa OpenAI, basado en la arquitectura GPT 3.5. Estamos en la versión ahora 4, que todavía no se lanza, está por lanzarse. ChatGPT es una forma de trabajo del lenguaje natural. Puede generar textos similares al humano a partir de instrucciones de entrada. Responde a preguntas, realiza a diversas tareas, etcétera, etcétera. Lo particular de ChatGPT es que no es un buscador, no es como Google, no es como Bing, no. Es una interfaz que te permite conectar sus enormes bases de datos entrenada en ellas hasta la versión del 2022, todo lo que se haya podido encontrar en el 2022 con base de datos. Y cuando tú le preguntas algo a ChatGPT, es un mediador entre esta gran base de datos y te arroja un resultado en lenguaje natural. Por eso los entendemos, por eso entendemos a ChatGPT. ¿De acuerdo? Entonces, no es que es un buscador. Y si hay actualizaciones al 2023 de algún estudio, investigación, ChatGPT no lo va a tomar en cuenta porque la versión 3.5 no está conectada todavía a Internet en tiempo real.
La versión 4 sí se dice que sí puede estar conectada a Internet en tiempo real. Sin embargo, hay una versión pago de $20 mensuales, creo, pero bueno, pues, si ustedes buscan más, donde sí se le aplican unos plugins, unos anexos que te permiten mejorar la interacción. ¿De acuerdo? Te permiten mejorar la interacción. Te permiten conectar ChatGPT con gestión de citas, de compra de productos. Es alucinante, bueno, entra por ese lado. Pero volvamos al tema de educación. ¿Okay? Así se define ChatGPT. Ese fue el prompt. La parte de arriba le llaman prompt, indicación, que se indicó al ChatGPT por parte de los especialistas de UNESCO, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero sigamos revisando qué es esto de ChatGPT antes de entrar al análisis del trasfondo educativo. El mismo documento de UNESCO, en la figura 1 que tiene dentro de su documento, que dice, ¿cuándo es seguro utilizar ChatGPT? Te plantea un flujograma, un flujo de toma de decisiones. Y tomémoslo bastante serio esto, ¿eh? Es un documento bastante importante en esta revisión rápida que se está haciendo sobre el sistema. La tecnología ChatGPT viene de hace años atrás, solo que ha estado siempre en el círculo de los programadores, de los investigadores y científicos de datos, ¿de acuerdo? A noviembre, finales de noviembre, se lanza al mercado la versión gratuita y en 5 días tiene 5 millones de personas vinculadas, ahora ya no sé cuántos millones. ¿Okay? Y ahí empieza a entrar en todas las funciones de la vida cotidiana, ¿no? Pero en el campo de la educación, si tú vas a tomar, si haces estudiante, profesor, investigador, consultor, lo que sea, te recomiendo que sigas este flujo, el inicio, y ahí viene una pregunta. ¿Importa que el resultado sea verdadero? Pregúntate tú, ¿importa que el resultado sea verdadero cuando vas a conectarte al chat GPT? Si tu respuesta es no, entonces es seguro usarlo. Lánzate, navega, juega un poco, pregunta cosas raras, ¿no? Pregunta de tu nombre, a ver si te conoce ChatGPT, ¿no? Pregunta si quiere dominar el mundo, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Si quieres jugar. Pero si tu respuesta es sí, viene la segunda parte. Usted dispone de experiencia para verificar que el resultado es preciso. Es decir, si vas a construir a partir de lo que te dice ChatGPT, tienes que tener tú la expertise para filtrar lo que te diga. La misma IA te dice que es imprecisa, que tiene base de datos hasta el 2021, 2022, que puede cometer errores, etcétera, etcétera. Tú tienes que filtrar como humano responsable ello. Si tu respuesta es sí, tienes la expertise, la experiencia profesional para poder trabajar a partir de los inputs que genera, perdón, de los outputs que genera ChatGPT, pues sigamos el flujo. Y ahí en el medio aparece, está dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral, etcétera, de las imprecisiones que cometa. Ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí cambia la cosa. Y te voy a poner unos ejemplos de cómo esta parte es neurálgica y se tiene que considerar para que las instituciones educativas que se involucren en el uso de ChatGPT de manera formal lo consideren sus protocolos, políticas y demás, ¿no? Si tu respuesta es no, se convierte en inseguro. No es seguro usar ChatGPT. Si tu respuesta es sí, porque es el ser humano el que asume la responsabilidad, es posible usar ChatGPT, ¿no? Pero ahí ponen el añadido, ¿no? Hay que asegurarse de la información. Hay que verificar la información. A veces tú le preguntas cosas a ChatGPT y te arroja datos que no existen, ¿de acuerdo? Te pone citas textuales que parecen citas textuales verídicas, entre comillas, con formato APA y todo bien bonito. Vas a la fuente de información y no existe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por eso hay que verificarlas. ¿Eh? Entonces, si tu flujo es sí, 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 sigamos el camino entonces. Bueno, vamos a algunos ejemplos y luego seguimos avanzando en esto. Dice, ejemplos de uso de ChatGPT. Opiniones sobre el trabajo docente. Yo acá me preguntaba si tú le puedes pedir a ChatGPT que construya materiales, que elabore materiales, que diseñe los materiales. Entonces, ¿qué le toca al profesor hacer? ¿De acuerdo? Si cuando hay una actualización de un ciclo a otro, hay generalmente una actualización a veces de sílabos, hay cambia de malla, de cursos, etcétera, etcétera. Entonces, si ChatGPT te puede arrojar a partir de ciertos prompts específicos una respuesta adecuada, en ese sentido, le pedí esto yo.
los docentes reciben un monto económico adicional para el diseño y actualización de materiales de estudio. En algunas instituciones se estila pagar eso, ¿de acuerdo? Dentro de tus horas de clase, dentro de tus horas de trabajo, qué sé yo, se le asigna un bono. Pero si esta puede hacerse a través del chat GPT, entonces, aún así, se les debe pagar a los profesores por la creación de materiales o más bien se les debería pagar por la revisión de materiales. Eso te cambia la gestión de la política educativa. Y es un primer elemento, ¿de acuerdo? Esto yo se lo pregunto a la misma IA. Y la IA me responde esto, ¿no? La respuesta de ella, así con esta apertura, mi opinión como profesor de nivel superior, porque es el rol que le di yo al IA, ¿no? Menciona de que, y voy a leerlo desde acá, aunque el chat GPT puede ser una herramienta útil para generar ideas y contenidos iniciales, la creación de materiales educativos va más allá de simplemente generar textos. Cuando yo leí esta última parte, digo, sí, pues tiene razón. O sea, manejar materiales implica toda una expertise de dominio conceptual, de relación lógica, pedagógica, andragógica, para que el material sea útil para el estudiante, que esté vinculado al perfil de egreso, una serie de prerrogativas, ¿no? Entonces, tú puedes llegar a estos niveles de discusión con ChatGPT para poder mejorar tu comprensión de un tema, por ejemplo, ¿no? Vayamos a otro. Yo le pedí que haga un diseño de un sílabo. No lo voy a leer todo, pero voy a contarte un poco la secuencia de lo que ocurrió acá, ¿no? Yo le pedí que haga un diseño de un sílabo de curso, ¿de acuerdo? No sé cómo se estilen los documentos en sus instituciones universitarias, ¿no? Pero todo sílabo pues tiene a lo que le llaman sumilla o resumen del curso, ¿no? Entonces, yo le di la sumilla a ChatGPT, le dice, construyeme una fundamentación o justificación del curso con esta sumilla, lo que está entre comillas. No lo voy a leer, no quiero aburrirlos con lectura. Pero eso fue la instrucción, ¿de acuerdo? Y ChatGPT construyó una fundamentación, justificación que también va dentro de la propuesta del sílabo. Y ahí está. Tampoco la voy a leer, pero ahí la tiene. Cuando ya la analiza con calma, ya cuando la analicé con calma, dije, sí pues, tiene lógica, tiene sentido. Por ahí algunas palabritas que podrían ajustarse, cambiarse, mejorarse, ¿no? Pero yo estoy dándome cuenta que ya no me enfrento a crear algo en una pantalla en blanco. Yo puedo tener insumos previos, filtrarlos, ajustarlos y convertirlos en este caso, a una fundamentación del sílabo. ¿De acuerdo? Lo anecdótico fue que yo seguí construyendo el sílabo con ChatGPT. Acá estamos solamente en la primera parte, ¿eh? La revisión del ChatGPT y las cosas que puede hacer. ¿Eh? Entonces, aquí en este sentido, yo lo que hice fue esto. En el diseño del sílabo, le puse esto. Ahora, con la misma sumilla anterior, elabora una competencia general. ¿De acuerdo? Estos son cortadas imágenes de mi sesión que tuve con la IA, ¿no? ¿Okay? Te das cuenta acá que ChatGPT tiene memoria de corto plazo. Lo que tenemos nosotros, memoria de corto plazo como humanos, igual, ¿no? Le llaman capacidad de síntesis y de memoria virtual, por supuesto, ¿no? Pero puede seguir una conversación. Entonces, inmediatamente de la conversación anterior. Ahora con la misma sumilla elabora una competencia general. Y me propuso esto. Desarrollar habilidades de comunicación efectiva y estrategias metacognitivas de búsqueda, selección y análisis de información recopilada de diversas fuentes. Ahí agregaría confiables, con el fin de, o académicas, ¿no? Con el fin de fortalecer competencias vinculadas al desarrollo de la investigación. ¿Voilà? Ahí está la competencia. Imagínate. ¿De acuerdo? Entonces, yo como profesor en el Senfuturo también cumplo el rol de instructor pedagógico. Y estamos en el proyecto de la actualización y mejora de un programa semipresencial que tiene la institución. Entonces, estamos justo en la construcción de materiales, revisión y todo eso. Y eso es un rol que está desarrollando el docente. ¿Pero qué pasaría si cambiamos los roles? ¿No? ¿Qué pasaría si esta tecnología hubiera salido el año pasado, mediados del año pasado, ¿no? Yo mismo hubiera diseñado los sílabos en función a los prompts que le pedía y lo único que hacía era pedirle al especialista que validara que el contenido esté correcto. Yo no soy especialista en el campo profesional en el cual se desarrolla esta carrera. Pero se cuenta, ¿no? ¿Cómo cambiaría el rol
ya los profesores expertos ya no tendrían que crear materiales ni diseñar materiales, tendrían que validar si el contenido es correcto o no es correcto, si está alineado o no está alineado. Eso reduce los procesos, reduce los tiempos de gestión educativa, reduce los costos también, por supuesto. Entonces, se cuenta la renovación, ¿no? Luego le pedí a ChatGPT que haga propuestas de investigación, ¿no? Y le puse este prompt. Eres un estudiante universitario que propone preguntas de investigación sobre las siguientes variables: educación e inteligencia artificial. Le di dos variables y le pedí a ChatGPT que la relacionada era estableciera pues algún tipo de pregunta coherente, una pregunta de investigación coherente. ¿Sí? Y esto fue lo que arrojó. Acá yo lo tuve que cortar porque eran muchas más propuestas de investigación. ¿Cuál es el impacto de integración de la inteligencia artificial en educación tradicional en términos de resultados académicos de los estudiantes? No lo voy a leer todo, ¿no? Pero si tú te detienes a leer, en una pausa acá al video, cuando estés viendo el video, y te pones a leer cada una de estos propuestas de investigación, de preguntas de investigación, no propuestas de investigación, preguntas, sí es un buen inicio de trabajo. Es un buen inicio de trabajo, es un buen insumo para poder continuar trabajando el tema. ¿De acuerdo? Entonces, es increíble cómo esto puede ir transformando la mecánica de trabajo. Por eso, cerrar las instituciones, es decir, no usemos ChatGPT, es simplemente negarnos a la realidad, negarnos a lo que ocurre ya en la realidad. ¿De acuerdo? Esto sí lo tomé, fue un ejemplo de rúbrica de evaluación, sí lo tomé del documento de revisión rápida que hizo el Ministerio de Educación de Chile, de mayo nada más, del 2023, de este año, en mayo, el mes pasado. Se titula ¿Cómo usar ChatGPT para potenciar el aprendizaje activo? Esto sí no es mío. Este prompt lo copié del Ministerio de Educación, de este documento que tiene el Ministerio de Educación chileno. Y ellos plantean esto, ¿no? Genérame una rúbrica y lanzan la pregunta general, le dan condiciones al prompt, o sea, la indicación, y le dicen qué tipo de criterios, etcétera, etcétera. Ven, pónganle pausa, lean el prompt que plantea el Ministerio de Educación chileno en esta guía rápida y miren lo que arroja el chat GPT. En cuadro, te lo pone en cuadros todavía, como si fuera una rúbrica verdadera, ¿no? Faltan los puntajes nomás, que no se le pidió. ¿Okay? Yo le hubiera puesto en escala de 0 a 20, en el caso peruano, establece los puntajes más apropiados para cada criterio. Claramente no salía con puntaje, ¿no? O sea, ¿okay? Acá obviamente la rúbrica está cortada, ¿no? Tiene más criterios más abajo, ¿no? Pero tú jalas esto, lo pasas a un documento y ya está tu rúbrica, ¿no? Obviamente tiene que ser filtrada por ti. Por eso la entrada que hacía del flujo de retoma de decisiones de UNESCO, ¿no? Hay que responsabilizarse del uso de la información que estás utilizando a partir de ChatGPT, ¿de acuerdo? Pero esto trae muchos dilemas. Esto trae muchas preguntas al momento de pensar el tema, ¿de acuerdo? Esto nos hace repensar nuestro rol de sistema educativo, del rol docente, del rol del estudiante, el rol de la gestión pedagógica e institucional de la educación de nivel superior. Porque vamos a hacer una mirada rápida a la educación superior. Ya hemos visto no todos, solo la punta del iceberg de lo que puede hacer el ChatGPT. La punta del iceberg. Entonces puedes seguir construyendo todo un sílabo con ello, puedes seguir construyendo toda una propuesta de investigación completa con ello. ¿Okay? Puedes hacer varias cosas. Pero esto aparece en esta circunstancia y en este contexto educativo. Primero, la educación superior tiene cambios muy lentos. O sea, son instituciones, por ejemplo, en el caso peruano tenemos la Decana de América, que data del siglo XV, si no me equivoco, siglo XVI, si no me equivoco, ¿no? O sea, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los cambios son lentos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una ley universitaria mejorada desde el 2014 hasta la fecha, ahora por cambios políticos estaban volviéndose atrás, ahí no quiero explicar la parte política, pero me refiero que la institución se rige tanto por la versatilidad de su organización como también los avances de sus trabajos de investigación e innovación que hagan. Por tanto, si una universidad no genera procesos de innovación y de investigación permanentes,
actualizados, la institución en sí misma no mejora sus mallas curriculares, no mejora sus propuestas educativas, simplemente no las mejoraría, ¿de acuerdo? ¿Okay? Entonces, a eso me refieren los cambios lentos, ¿no? También el aprendizaje tiende a ser muy especializado, muchas veces olvidando el enfoque humanista. No estoy en contra del enfoque de hacer una especialización. Es bueno, es importante y funciona para el mercado, pero no hay que olvidar el enfoque humanista, ¿de acuerdo? Una anécdota, ¿no? Yo en un momento en mi programa entrevistaba a una especialista en ciencia de datos, una científica en ciencia de datos que está haciendo su doctorado en una universidad extranjera en Estados Unidos, y ella misma confesaba y me decía, Ángel, hay colegas en ciencia de datos que solo programan, y cuando tú les preguntas, oye, ¿sabes la implicancia ética de lo que estás programando y la responsabilidad moral de lo que estás programando en este momento? Y esta persona decía, en realidad eso no es mi tema. A mí me han pagado por programar, y punto. Que los filósofos se encarguen del tema ético. Entonces, la respuesta que me dio ella no es que ella pensara así, ella se sorprendía que entre sus colegas de ciencia de datos no hubiera pues esa mirada ética, ¿no? Eso tiene que ver con el enfoque humanista. Se mercantiliza el conocimiento, que estoy dando una mirada muy general y poco lúgubre, probablemente la educación superior, pero es lo que estoy observando. ¿Okay? Esa debe haber una interdependencia entre lo que dice la empresa, lo que dice el mercado y lo que produce como conocimiento en la universidad. Interdependencia, no dependencia. El momento que nosotros caigamos en la dependencia, las investigaciones van a depender de directamente en qué quiere invertir el mercado y qué quiere invertir la empresa privada. Y van a haber temas que no son rentables, pues simplemente, pero necesitan ser investigados. Entonces, en esa realidad es que aparece la IA. Y obviamente se adolece de problemas de integridad académica, y un poquito más adelante voy a tocar en profundidad ese tema, ¿no? Y en el caso de las instituciones de educación superior públicas, las estatales, siempre carecen de pocos recursos, ¿no? Hay pocos recursos para hacer las mejoras, las innovaciones, la contratación de mejores profesores, la mejora de los pagos de los profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que considerar eso también, ¿no? Esta es la realidad. En este contexto es en el cual aparece la IA. No son temas nuevos, son temas que se vienen ya considerando en la renovación e innovación de la educación superior. Fijémonos ahora en la integridad académica, que es la parte más neurálgica en la cual aterriza la IA de ChatGPT, que es donde ataca directamente y es donde yo quiero poner más énfasis. ¿Okay? Primero definamos, ¿no? La Universidad de San Diego la define de esta manera, que ha hecho una síntesis, por supuesto. Adopción y adecuación de los valores fundamentales que deben regir toda actividad académica. A eso le llaman integridad académica. ¿De acuerdo? Adopción y adecuación de los valores fundamentales. No es complicado, pero veamos algunos problemas de integridad académica que podría estar afectando a través del ChatGPT. Primero consideremos que la integridad académica tiene muchos problemas en las universidades y en los centros de educación superior. Hay casos de deshonestidad. Hay revistas científicas, entre comillas, que tienen toda la parafernalia de científica, pero que carecen de varios filtros. No tienen comités de ética, no tienen paneles de expertos, no tienen revisión de pares ciego, no hay sistemas inteligentes para poder medir el IGS, el índice general de similitud, los más llamados sistemas antiplagio, ¿no? Etcétera, etcétera. No hay protocolos de publicación, no tienen registros únicos de ISSN, no se les asigna DOI, o sea, un montón de cuidados que hay que tener para hacer llamados revistas científicas, ¿no? Uh, y los ponen así, lo publican así en sus propios sitios y eso no necesariamente pues, es lo correcto, ¿no? Hay el fenómeno de los escritores fantasmas, ¿no? Personas que publican en nombre de otros, ¿no? Y que más parecen científicos que hacen marketing personal. Ahí aparece el término de influencers académicos, ¿no? En mi época le llamaban vacas sagradas, le llamaban, ¿no? Pero ahora le llaman influencers, aquellos que tienen mucha notoriedad, pero no hacen trabajo académico serio, ¿no? En realidad. Y bueno, también el problema de muchas tesis para pocos asesores. ¿De acuerdo? Un solo asesor con 10 tesis, 15 tesis, ¿no? ¿Cómo las revisa? ¿Cómo las asesora, ¿no? ¿Cómo hace un trabajo menudo, realmente profundo, ¿no? En el manejo metodológico y científico de la tesis que van a trabajar, ¿de acuerdo? Pero también existe
la deshonestidad desde el otro lado, del lado del estudiante, o la posible deshonestidad. Esto que estoy explicando no es culpa de ChatGPT, ¿ah? No estoy diciendo que ChatGPT haya sido culpable de esto, no. Lo que estoy diciendo es, trato de describir es que el ChatGPT viene como herramienta a probablemente a complejizar más un problema que ya tenemos en la educación superior. Problemas en los exámenes, los plagios, que eso viene desde que éramos colegiales, ¿no? Del colegio, la presentación de trabajos de interrelación y la interrelación entre los alumnos. Eso voy a explicar un poquito más también, ¿no? Tenemos en cuenta que la integridad académica es algo que adolece la educación superior y que ya hay estudios, hay investigaciones al respecto. La empresa privada nos gana muchísimo al respecto, ¿no? El mundo empresarial con los temas de responsabilidad social empresarial, de compliance, de debida diligencia, por ejemplo, son mecanismos de control, de comités de ética, de indicadores de ética, de gestión sostenible, de no sé, bonos de carbono, un montón de elementos que tienen para poder mejorar su práctica ética empresarial. Esta experiencia debería introducirse al mundo educativo y mejorar los performances de la práctica de integridad ética y tener un gobierno corporativo más ético basado en valores. Si esta parte se trabaja bien, el ChatGPT vendría a ser una herramienta más de apoyo. Si esta parte no se trabaja bien, el ChatGPT va a venir a transformar más las cosas y a complejizarlas más todavía y hacer más difícil la integridad académica. ¿Ah? Veamos ahora la enseñanza asistida por IA. La enseñanza asistida por IA. ¿De acuerdo? A ver. Primero, la propuesta formativa a nivel superior siempre enfatiza la investigación. No es lo único, por supuesto, ¿no? Pero universidad que no investiga, bueno, no sé qué tipo de estudios superiores están haciendo, en realidad, ¿de acuerdo? Universidad que no hace innovación tecnológica o investigación, ¿no? No sé qué tipo de formación están dando sus estudiantes. Porque la base de la educación superior, entre muchos otros intereses que tiene, por supuesto, también no soy excluyente, ¿okay? Es que se utiliza pues la ciencia para producir, ¿no? ¿De acuerdo? Entre otros intereses que tiene. ¿Okay? Lo otro es que aquí es donde aparece algo importante, en el punto 2. ChatGPT puede generar preguntas de investigación. Yo les he mostrado un ejemplo. Pero la pregunta que me hacía es, ¿y quién es el autor? ¿Ah? Pongan un ejemplo sencillo. ¿Ah? Si yo le pido a un estudiante que haga un trabajo de investigación, me entrega el documento, yo lo paso a un sistema, entre comillas, antiplagio, pero es un sistema de identificación de similitudes. ¿De acuerdo? Y dentro del análisis del documento me aparece un párrafo con un nivel de similitud de las fuentes de información del cual la inteligencia artificial utiliza para comparar si el alumno está haciendo plagio o no, me sale un índice general de similitud del 100%. Eso no significa plagio. ¿Por qué no significa plagio? Porque si yo reviso el texto del estudiante, debo ver que esté en algún formato determinado. ¿De acuerdo? Formato Vancouver, formato Chicago, el formato que, por lo menos en Perú, se utiliza el formato APA, séptima edición. Y eso implica que tenga entre comillas, que aparezca el nombre del autor y todo, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese texto en particular ha sido generado por el chat GPT? Y el alumno lo pega directamente del chat GPT, tal cual, a su tesis. ¿De acuerdo? Los sistemas antiplagios hasta el momento no detectan esta similitud. Te va a dar una similitud de 0. Y es lógico, porque el ChatGPT no es que lo copie de algún lugar, crea el texto ChatGPT a partir de sus bases de datos, con un lenguaje predictivo. Entonces el alumno bien puede pegarlo, ¿no? Lo pega ahí. ¿Eso es plagio? No lo sé. O sea, ¿plagio de dónde? Si lo están creando. Tú dirías, pero puede ser plagio porque el alumno no lo ha creado la idea. Ok, muy bien, voy a darle formato APA entonces. ¿De acuerdo? Y eso implica poner entre comillas, ¿y aquí pongo de autor? Si eso ha sido generado por una IA, pongo autor ChatGPT. Si yo pongo autor ChatGPT, le estoy dando una personería jurídica, una personería legal, alguna condición legal a ChatGPT para hacer eso. Algún tipo de responsabilidad académica le estoy dando, añadiéndole a la IA. Y hemos quedado que no, eso no debería ser así, que el humano es el responsable de ello.
Entonces hay discusiones legales por ahí, ¿no? Y de autoría. ¿Es válido que un estudiante haga eso? Que lo prohíbe, que no lo prohíbe, que lo pegue tal cual no debería, eso tiene que ser discutido, ¿no? Para eso el flujo de toma de decisiones para el uso de ChatGPT. Por eso es la importancia que si tú vas a incorporarte al uso de como profesor, usando ChatGPT, revisa los manuales previos. Te ayudan, te orientan, te definen. El manual de la guía rápida de uso de ChatGPT del Ministerio de Educación chileno tiene mucho más ejemplos y tiene hasta actividades bien claritas de cómo utilizar ChatGPT para hacer ejercicios académicos con los estudiantes. En este caso no de nivel superior, sino de primaria y secundaria, si no me equivoco. UNESCO sí establece algunos ejemplos de uso para hacer actividades académicas de nivel superior, pero revísala. O sea, si vas a involucrarte en la enseñanza asistida por ella, revisa estos manuales. De diseñadores a revisores de propuestas educativas. Hay que replantear la función docente. Ya no somos, ya nos, o sea, diseñar cosas que una IA puede hacerlas mejor que nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a la versión 3.5. La versión punto 4 es una versión multimodal, tiene audio, o sea, tú vas a hablar con la inteligencia artificial. No sé si tú has visto escenas de Star Trek, ¿no? Donde las personas hablan con la Enterprise, ¿no? Dice en computadora, calcula tal cosa y arroja un holograma. Alucinante, ¿no? Ciencia ficción. Pero ahora tú vas a pedirle a ChatGPT a través de un audio que te grafique un flujo, que te grafique un texto, perdón, que te grafique una imagen alusiva a tal o cual condición de tema. Imagínense, ¿de acuerdo? Eso está en plan beta. Pero en meses eso puede ser muy bien difundido y manejado por las instituciones educativas, ¿de acuerdo? Entonces, y de ahí, ¿qué más pasará? Por eso, los profesores tienen que ya replantear su manera de enseñar. No solo se trata de ser el profesor carismático, que cuenta una anécdota, que es envolvente, persuasivo, que es importante, por supuesto, sino también hay otro rol que es importante que debe de trabajar el docente. El rol docente pasa por un gestor emocional. A mi modo de ver, desde la enseñanza asistida por IA, tienes que priorizar aquello que por ahora la máquina no puede hacer y que los humanos sí pueden hacer. La gestión emocional del aula. ¿De acuerdo? Eso implica medir un poco el tamiz emocional en el cual están dando la clase, la motivación del alumno, el personalizar los tipos de motivación para cada uno, cosa que no puede hacer la IA. Puede personalizar la asesoría académica por alumno, por supuesto, la IA sí puede hacerlo, pero la gestión emocional no la hace, todavía por lo menos. ¿Eh? Más adelante, quién sabe, porque hay reconocimiento facial de estados de ánimos de la persona, pero todavía eso está desarrollándose. Tenemos que convertirnos en gestores de datos. O sea, pedir que la IA nos genere datos actualizados de los estudiantes para poder tomar decisiones, ¿no? Cuántos se conectan en tal lugar, qué tipo de tareas revisan, qué tipo de notas, cuántas notas, etcétera, etcétera, para poder tener datos que podamos leer nosotros. Tenemos que ser unos revisores metodológicos de los materiales para saber si ese material realmente se ajusta al tipo de perfil estudiantil, etcétera, etcétera. Orientadores educativos. Hay mucho que trabajar en la enseñanza asistida por ella. Si vas a hacer un trabajo asistido por ella, necesitas fortalecer otros aspectos que los humanos sí somos buenos para esto. Veamos el otro lado, el aprendizaje asistido por ella. Aprendizaje asistido por ella. Aquí hay que considerar que la importancia tenemos que revalorar que hay que desarrollar una formación integral. A eso se ha dicho décadas, siempre, ¿de acuerdo? Pero la formación integral implica formación en valores, formación en gestión emocional, formación en el manejo de conflictos, en el trabajo de equipo, en la comunicación, en el análisis, en la capacidad de pensar, ¿no? Y combinar todo eso. ¿Te imaginas una formación integral así, donde el estudiante pueda reconocer las falacias para poder tener un razonamiento lógico y emocionalmente empático para poder desarrollar algún tipo de propuesta de trabajo? Formación mucho más amplia, ¿de acuerdo? Y el otro aspecto que afecta el aprendizaje asistido por IA es la infoxicación, que en resumen es esto, la saturación de información, muchas veces, faltó ahí la palabra, muchas veces sin valor. En mi época, por la edad que ya tengo, yo iba a la biblioteca y sacaba un libro con una fichita y transcribía a mano el libro. Yo he sido de esa época, yo soy migrante digital en realidad.
Pero en la actualidad los estudiantes tienen con un par de clics un aluvión de información, un montón de espacios de búsqueda de información académica, ¿no? Solo en el curso que yo manejo les enseño pues 8 o 10 bases de datos diferentes, gratuitas muchas de ellas, que pueden acceder y revisar información de miles de artículos, ¿no? ¿Y de dónde sacan información? De un periódico, por ejemplo, ¿no? Obviamente ese aluvión de información tiene un costo en la capacidad de procesamiento del ser humano, de la información que nos llega, ¿no? El aprendizaje, hay otros problemas que afectan también el uso de IA, que es hay un aprendizaje superficial, ¿no? Este fenómeno de utilizar TikTok para la educación, por ejemplo, ¿no? Que te deja en el aprendizaje superficial, yo le llamo aprendizaje pirotécnico, ¿no? Donde uno dice, qué bonito, ¿qué aprendiste? No recuerdo, ¿no? O sea, ¿qué aprendiste? No lo sé. ¿Para qué te sirve lo que aprendiste? Como no lo recuerdo, no sé para qué me sirve. ¿Te imaginas? ¿De acuerdo? Entonces, no se trata solo de mantener la atención del estudiante, se trata de profundizar y zambullirnos en el conocimiento que tiene ciertas complejidades, ciertas realidades que son muy complejas de atender. ¿De acuerdo? Ni qué decirte las noticias falsas o las burbujas de filtros que te alejan de tu capacidad crítica, porque no sales de la burbuja de filtro que los mismos bots generan contigo. Entonces, si no conoces todos estos fenómenos o la importancia de la formación integral, tu aprendizaje asistido por ella va a verse menguado, va a verse afectado seriamente, va a verse afectado seriamente. Entonces necesitas considerar todos estos elementos al momento de trabajar con IA, ¿no? Desde el aprendizaje, ¿no? También hay que cambiar las formas de evaluar, ¿no? O sea, y de autoevaluarnos, ¿ok? Si queremos desarrollar aprendizaje, tenemos que valorarlo de manera diferente. Si queremos desarrollar nuestro propio aprendizaje, tenemos que valorarlo de manera distinta también. ¿De acuerdo? No podemos seguir dejando exámenes pues, para marcar, por ejemplo, ¿no? Eso no hay forma. Ni, por ejemplo, los cursos virtuales se dejan foros, ¿no? Pero los foros pueden ser muy bien respondidos por una IA, imagínate, ¿no? ¿Cómo vas a evaluarlo? ¿Okay? Bien, hemos recorrido varias cosas. Hemos recorrido una revisión rápida de lo que es el chat GPT. Hemos recorrido una mirada también de la integridad académica. Ahí me he enfocado más de cómo el chat GPT puede afectar la integridad académica. Hemos visto la enseñanza asistida por IA y el aprendizaje asistido por IA. ¿De acuerdo? Tú tienes que definir si eres un pro ChatGPT o un anti-ChatGPT. Yo te diría que la mirada no debiera ser dicotómica, tiene que ser integrativa. Hay que integrar las cosas. Las herramientas por sí no son dañinas, es el uso que le damos a ellas. Hasta ahora, por ahora, se están manejando en ese límite moral el uso de las herramientas. ¿De acuerdo? Por eso que hay algunas conclusiones, ¿no? Primero debemos afrontar la realidad. El chat GPT y sus implicancias educativas están acá, conviven con nosotros. Es como estar ya montados en la ola, ¿de acuerdo? Es como estar montados en la ola. Aquellos que están rezagados todavía con respecto a la IA aplicada a la educación, es como aquellas personas que se acercan al litoral sabiendo que hay un retiro del mar. ¿Eso qué significa? Es una señal de tsunami, pues, ¿no? Y le toman foto. ¡Uy, mira, qué bonito! Se ven los peces ahí, o sea, no te quedes en el litoral. O sea, el mar se está retirando. ¿Eso qué significa? Que la ola va a llegar, ¿de acuerdo? En algunas costas la ola ya reventó, ya llegó. Aceptemos que esta realidad ya se impregnó entre los estudiantes, ya lo utilizan y la idea es orientar el trabajo, ¿de acuerdo? Integridad académica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que fortalecer un gobierno corporativo basado en ética dentro de las universidades. ¿De acuerdo? No podemos tener y considerar que las universidades sean parcelas o feudos del rector o de la rectora. Tienen que ser instituciones vivas, de conocimiento ágil, de procesos rápidos de mejora, de revisiones rápidas de sus cursos y mallas para poder actualizarlas, no en función solamente de lo que quiere el mercado, porque no hay que descartarlo,
los chicos tienen que trabajar después, pero también en función a las necesidades del ser humano. Tenemos que generar procesos de integración académica para las necesidades del ser humano, de los seres sintientes en general y del planeta en general. Es una mirada universal, de ahí viene la palabra, universidad, ¿no? Debate de la incorporación de la IA a los aspectos de gestión educativa. Tenemos que hacer en esa misma línea de modernización de la educación superior que incorpora IA al proceso de gestión educativa, ¿de acuerdo? Tenemos que ordenarlas, clasificarlas. Imagínate un programa de IA de reforzamiento para el aprendizaje de estadística. No sé si tú has seguido los cursos de Duolingo. Eso es una enseñanza personalizada hecha por una IA, ¿de acuerdo? Y te genera exámenes o ejercicios en función al nivel que vas dando, ¿no? Khan Academy, por ejemplo, tiene ese modelo también, personaliza la enseñanza. ¿Eh? Acompañamiento a los docentes y estudiantes en el uso responsable de la IA. Tenemos que acompañarlos. Estas guías rápidas son aplicadas ahora de UNESCO o del Ministerio de Educación de Chile. Tenemos experiencias que ya están construidas. Adaptémoslas a nuestra realidad. ¿De acuerdo? Tú dirás, pero Ángel, en mi comunidad ni siquiera llega la luz eléctrica. Obviamente ellos están muchísimo más rezagados en función a otras. ¿Ok? En el Perú las universidades top, las más desarrolladas, están abriendo el debate, están discutiendo del tema. Mejor, abramos el debate a nivel regional también, para poder mejorar y aplicar las mejores formas de trabajo. Y de manera interdisciplinaria. Bueno, justo lo que mencionaba. Abrir la discusión interdisciplinaria para promover la investigación sobre los impactos de la IA en la educación. No sabemos cómo está impactando porque todavía a nivel de usuario ha salido en noviembre, diciembre. Vamos junio. Imagínate todas las revoluciones que están generándose. Y menos de la mitad de un año. Necesitamos hacer investigación. A todo nivel, en todo énfasis. En la gestión, en la administración, en la educación, en la psicopedagogía, etcétera, etcétera. Para que podamos, a partir de la data y las evidencias encontradas, poder tomar mejores decisiones que ayuden a los estudiantes a mejorar su performance, a desarrollar mejor este tema y a darnos cuenta que el ChatGPT, a mi modo de ver, humildemente, no es ni malo ni bueno, es qué uso le vamos a dar y cómo vamos a aprovecharlo. ¿De acuerdo? Aquellos que son fanáticos de Star Trek se darán cuenta cuánto potencia el tener una computadora activa para que las misiones salgan adelante, ¿no? Para aquellos que son seguidores de este programa, ¿no? Así que ha sido un gusto dar esta charla. Mi nombre es Ángel Crobeto. Pueden encontrarme aquí en acrobeto.ssh.org.p y gracias por la invitación a la Asociación Iberoamericana de Sociología. Roberto, pues muchísimas gracias por el aporte, por esta plática que nos acabas de dar. Muy, vaya, muchos temas muy interesantes, mucho trabajo por delante con esta temática. Pablo, qué gusto verte. Gabriel, igualmente un gusto encontrarlos por aquí. ¿Algo que quieran comentar? Buenas tardes. No, el gusto, hacía tiempo no lo veía, Ángel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Y a vos tampoco. A ninguno de los dos Ángeles hacía tiempo no lo veía. Pero no, muy interesante la ponencia que hiciste, porque creo que se están planteando estos temas hoy en día. Mirá, se está discutiendo acá en Uruguay sobre el tema a nivel de secundaria, sobre el tema de ciudadanía digital y cómo se están debatiendo el tema de la formación en conocimiento o competencias. A veces se está viendo a nivel secundario y a nivel de educación terciaria el tema de muchos, cómo se va guiando al chico, al adolescente, en un nuevo sistema educativo, una reforma educativa, una reforma educativa que quiso venir en la década del 90, después de haber sido rechazada por la Unión Europea, ¿no? Acá se resistió, y ahora parece, aparentemente, se está aprobando. El tema es cómo pueden ser las consecuencias de crear una ciudadanía digital a nivel secundario. Porque estás restando conocimiento para llevar las competencias. ¿Con qué formación ciudadana se forma ese chico? Y a nivel terciario se está planteando al revés, muchos cursos de formación permanente, qué sentido tienen y qué aplicables pueden ser, qué aplicaciones
¿Cómo se puede aplicar al mercado laboral? Entonces, se llega un poco a ese debate. Es un poco lo que planteaste vos. Sí, sí, de alguna manera, claro que sí. En ese debate entra una herramienta nueva que muchos no saben, no sabemos manejarla, no sabemos sacarla provecho, y otros le tienen miedo, ¿no? Este punto, ¿no? O sea, si no lo conoces, ¿por qué tenerle miedo, no? Conócelo y si tú crees que ya no te sirve, pues bueno, toma una decisión, pero conociendo lo que puede ocurrir, ¿no? Hay modo de ver si debiera integrarse porque los estudiantes, por más que lo prohíban, lo van a usarlo, van a incorporarlo, ¿no? Y se necesita desarrollar lo que tú mencionabas, ¿no? Esa ciudadanía digital implica, la parte de ciudadanía, tener criterio para tomar decisiones, criterio informado, ¿no? Basado en derechos, basados en responsabilidades, en deberes, ¿no? Entonces, si formamos estudiantes que no tengan esa base, van a tomar una herramienta y es como darle una metralleta a un primate, o sea, va a matar a todo el mundo sin saber por qué, ¿no? Necesitamos formar personas críticas, cuestionadoras. Sí, el problema es que hay materias, ponele, ¿no? En el caso de filosofía. Filosofía. A nivel secundario, acá son horas deficitarias, sobran docentes y faltan horas. ¿De acuerdo? Hoy en día pasa a ser una materia optativa. Gravísimo. ¿Y Es gravísimo. dónde se va a incorporar filosofía a nivel de MBA? Por lo que decís vos en la toma de decisiones. Claro. Porque ahí muchas veces el problema que tenés es que mucha gente ingresa porque cree que es competencia solamente y digo, no, vas a tomar decisiones. Si no está el ejemplo de Ortega y Gasset, mataste a la mosca, pero los efectos colaterales son muy dañinos. Pero ¿qué pasa? Se está quitando justamente ese perfil de estudiante de lo que era la antigua ciudadanía, ¿no? El chiquilín, a no ser que sea de capa media alta, el resto va a culminar los estudios secundarios sin tener una concepción humanista, plenamente, ¿no? Porque se están tomando justamente la educación secundaria para un sentido mercantil, para los pequeños negocios, que seas cajero, que seas o sea, que tengas una orientación de educación financiera en los pequeños negocios, en las pymes, pero la educación de alto contenido en cuanto a valores humanistas se está solamente concentrando en los sectores de capas medias y capas medias. Acá dos instituciones educativas de corte técnico, por acá la educación superior es técnica y universitaria, el corte técnico, de las dos más ranqueadas instituciones, no la voy a mencionar acá, han casi borrado, eliminado de su malla curricular algunos cursos humanistas. Son talleres nada más de manejo de emociones, de liderazgo. Coaching. Coaching. Y no hay más, ¿ah? Los temas de valores, de ética profesional, son transversales, dicen. Y cuando lo transversalizas algo, lo desminuzas y desaparece, ¿no? En el firmamento. Entonces, eso ya es un problema endémico del sistema educativo. Y a eso le añades y ya, ¿no? O sea, complejizar las cosas también. Porque la IA no tiene moral, pues porque no es consciente de nada, porque es una máquina programada. Yo algo que no lo mencioné aquí es que si yo quiero hacer una trazabilidad de un dato emitido en una tesis, yo reviso su fuente de información para saber de dónde lo sacó y saber qué tan confiable es, ¿de acuerdo? Pero si eso ha salido de un chat GPT, ese dato que está colocando el tesista, ¿yo cómo voy a saber si ese dato es verídico o no? Tendría que ver su fuente de información. Y esa fuente de información está en la base de datos de la empresa OpenAI. O sea, tengo que pedir OpenAI, puedes darme la base de datos, no me la van a dar, pues, obviamente, ¿no? Entonces, hay algo que le llaman caja negra en los procesos de inteligencia artificial. Y esa caja negra, ni siquiera a veces los programadores de ciencia de datos la tienen clara. Por eso, la carta abierta de tantos expertos diciendo, oye, para en la mano, ¿no? No sé si fue un saludo a la bandera, pero por lo menos la alerta está, ¿no? De detener la producción y decir, vamos, detengamos esto, ¿no? La Unión Europea y la Comisión vinculada a estos temas ya tiene una carta de ética aplicada a la IA, pero ChatGPT está desbordando esta carta, ¿no? Necesita mayor trabajo a nivel nacional. La legislación peruana, por lo menos, lo único que hacen es promover el uso de la inteligencia artificial en las empresas, y ya,
Punto, ese es su único aporte. No hay mayor reflexión ni debate al respecto en el caso peruano, ¿no? ¿No? O sea, marcos legales, de eso estamos en pañales, ¿no? Nos hacemos popó todavía. Y eso tiene que moverse desde los espacios donde se habla del tema, ¿no? Por ejemplo, del ICE, ¿no? Importantísimo. Todo un tema, todo un tema. Vaya que, híjole, da para mucho más todavía. Creo que nos vamos a tener que como que organizar otro par de pláticas acerca de eso, ¿no? Hay mucho que analizar, que revisar, y como bien mencionas, Roberto, pues mucho que también debatir, ¿no? En estos espacios. Nuevamente, pues te agradezco tu tiempo, tu disposición, el apoyo para con la asociación en nombre de todos los miembros. Y pues bueno, seguimos en comunicación y también pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes, Pablo, Gabriel, Susan, y los que nos estarán viendo próximamente a través de las redes sociales. Un abrazo y seguimos en comunicación.